Increíble revelación. Mi hijo descubrió el amor oculto en los regalos que mi esposo trajo para mí. Era un día común en el pequeño departamento de Soledad, pero su corazón estaba lleno de inquietudes. Miraba por la ventana mientras la gente pasaba, ajena a su lucha interna. A sus 40 años, Soledad había entregado su vida a su hijo Diego, un adolescente rebelde que presentaba tanto un aliento de aire fresco como un constante desafío. Su esposo Miguel, buen hombre, la amaba a su manera, trayendo pequeños regalos desde la obra en la que pasaba largas horas. Pero en su alma, Soledad sentía que todo eso no era suficiente. Había una sombra oscura que se cernía sobre sus días, un vacío que no podía disimular con sonrisas forzadas. Ese mismo día, mientras Diego diseñaba un proyecto escolar que hablaba del amor, una chispa se encendió en su mente inquieta. Los regalos de Miguel eran más que objetos. Era la conexión que su madre anhelaba. Pero, ¿realmente representaban amor o eran simples compensaciones? La idea de que su padre, con su brío y esfuerzo, pudiera estar escondiendo un amor profundo la inquietó. La situación la llenó de sospechas. ¿Acaso Miguel no entendía lo que realmente le hacía falta a Soledad? Al mismo tiempo, le asaltaban las dudas. ¿Debería contarle a Diego lo que su madre sentía? Con el corazón acelerado, Diego se propuso investigar. Cada regalo que su padre traía era un símbolo de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, la tristeza que a veces oscurecía los ojos de su madre al recibirlos lo golpeó. No podía ignorar el sufrimiento emocional que, como un se siente invisible, la invadía. Pero el dilema se intensificaba: ¿debía confrontar a su padre acerca de la falta de expresiones más tiernas o entenderlo como parte de su naturaleza? Diego permanecía atrapado entre el deseo de ver la sonrisa de su madre y la lealtad hacia su padre, quien trabajaba arduamente para mantener su hogar. Sus pensamientos se entrelazaban como la bruma en la mañana, confusos y espinosos. Su determinación crecía. Un día, mientras preparaba la sorpresa del cumpleaños de su madre, una mezcla de entusiasmo y angustia lo inundó. Podría hacerle ver a su padre que había formas más profundas de demostrar emociones. Mientras la ansiedad le hacía correr más rápido, pensó: ¿qué si él no comprende? ¿Qué si esto solo empeora las cosas? En la calidez del hogar, la atmósfera se volvía espesa, y el aire cargado prometía un estallido emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del cumpleaños de Soledad llegó, y la tensión era palpable. Diego y Miguel se habían reunido en secreto para preparar su sorpresita. Pero a medida que se acercaban al momento de entregarle el regalo, ambos sentían un nudo en el estómago. Miguel, con la mirada perdida, recordaba las innumerables veces que regresaba a casa agotado, sin saber que sus regalos podrían no llenarle el vacío a Soledad. Diego temía que su madre no viera la pura intención detrás de esos obsequios. Cuando el momento llegó, la sala se llenó de risas, pero también de una ansiedad latente. Soledad sonrió al recibir el regalo, pero sus ojos reflejaban una incomprensión que se hacía insoportable. Las emociones reprimidas flotaban en el aire, cada uno, a su manera, comenzaba a darse cuenta de que su amor, escondido en detalles pequeños, no era suficiente. La vulnerabilidad de esos instantes se convirtió en una mezcla de risas y silencios, dejando en el aire la pregunta que resonaba en sus corazones: ¿serán capaces de transformarse y encontrar la manera de hacerse entender, de cultivar un amor que resuene más allá de los regalos? La confusión había dejado huella en cada rincón del hogar de Soledad. Mientras los ecos de risas aún resonaban, un silencio cargado se apoderó de la sala. El regalo aún en sus manos, Soledad miró a su esposo y a su hijo, con una mezcla de amor y decepción. Los ojos de Diego reflejaban la lucha interna que había estado llevando, la esperanza de un cambio tangible, mientras que Miguel parecía atrapado en un laberinto de inseguridades. Fue en ese instante que Soledad comprendió que la confrontación, aunque temida, era necesaria. Aquel momento era más que un simple cumpleaños, era la oportunidad para abrir un diálogo esencial.
La idea de hablar no solo sobre la falta de afecto en su relación, sino sobre el deseo profundo que llevaba dentro, la urgencia por expresar lo que sentía, la invadió con determinación. Con el corazón acelerado, tomó una decisión que cambió el curso de la conversación. Miguel, Diego, hay algo que debemos hablar, dijo, su voz temblorosa pero firme. El ambiente se tornó eléctrico, todos esperaban su próximo movimiento. En ese instante Soledad sintió que la frágil estructura de su mundo podría tambalearse, pero había algo liberador en asumir la vulnerabilidad. Diego la observaba, ansioso por el desenlace de aquella conversación inesperada. La decisión de su madre resonaba en su mente, podría confrontar a su padre sin romper la delicada relación familiar. Mientras su madre hablaba sobre el amor que anhelaba, un amor que iba más allá de los regalos materiales, Diego comenzó a vislumbrar la verdad que había estado tratando de comunicar con su sorpresa de cumpleaños. Era el momento de conectar los puntos. Miguel, visiblemente inquieto, escuchaba en silencio. La angustia en su semblante era palpable, como si cada palabra de Soledad le recordara las fallas en su intento por ser un buen esposo. Sin embargo, en esa revelación, también había un llamamiento a la acción. Por primera vez, Miguel se dio cuenta de que su esfuerzo laborioso no era suficiente para llenar el vacío que Soledad sentía. La epifanía lo golpeó con fuerza. Había estado tratando de manifestar su amor a través de objetos, cuando lo que realmente necesitaba su esposa era conexión emocional y comunicativa. La conversación se fue volviendo más profunda, abriendo cada uno sus corazones. Miguel se vio a sí mismo desde la perspectiva de Soledad, sintiendo su dolor. En ese instante de revelación, la conexión que antes parecía perdida cobró vida, aunque todavía había una frágil capa de tensión que los tres debían enfrentar. Diego, al observar a sus padres abrirse, sintió un nuevo sentido de responsabilidad. Se dio cuenta de que su papel en todo esto no era solo el de observar, sino también el de ser un puente entre sus sueños y esperanzas. Quizás la valentía de su madre haría que él también pudiera ser más directo sobre sus propios sentimientos. Después de lo que pareció una eternidad, el aire en la habitación se tornó más ligero. Sin embargo, algo quedó en el aire, la pregunta de si esta nueva apertura podría sostenerse en el tiempo. Soledad, Miguel y Diego, cada uno con sus propias luchas y deseos, se encontraban en la incierta frontera de un nuevo comienzo. Mientras las emociones estaban a flor de piel, Diego sintió que era el momento adecuado para compartir una inquietud que llevaba tiempo guardando. Mamá, papá, hay algo más que necesito decirles. La fragilidad de su voz resonó en la sala y todos se dieron cuenta de que aún quedaban profundas capas por explorar. La incertidumbre llenó de nuevo el ambiente. ¿Qué secretos guardaba Diego que podrían cambiar el rumbo de sus interacciones familiares una vez más? Diego se quedó mirando a sus padres, sintiendo la presión del momento. Las palabras que tenía en mente danzaban entre sus pensamientos, pero el temor a la reacción de Soledad y Miguel lo paralizaba. Se preguntaba si era el momento adecuado para hablar de sus propios anhelos y de los secretos que había descubierto sobre sí mismo. Sin embargo, la atmósfera cargada de emociones y la apertura que había surgido de la confrontación anterior lo empujaron a seguir adelante. Mamá, papá, he estado sintiendo que no he sido honesto con ustedes ni conmigo mismo, empezó, su voz temblorosa pero decidida. Me he dado cuenta de que hay muchas cosas que no compartí porque simplemente tenía miedo. Pero no quiero seguir viviendo así. Soledad y Miguel intercambiaron miradas, una mezcla de sorpresa y preocupación, pero en medio de sus emociones estaban dispuestos a escuchar. Diego, al ver la disposición de sus padres, sintió como un peso se aliviaba de sus hombros. No estoy seguro de cómo decirlo, pero me gusta una chica en la escuela, y no sé si eso está bien para ustedes, continuó, su corazón latiendo con fuerza. Pensé que debería dejarlo pasar, que mis sentimientos no importan, pero no puedo seguir ocultándolo, así que aquí estoy. Las reacciones de Soledad y Miguel fueron instantáneas, aunque no en la forma en que Diego había imaginado. Soledad se sintió sobrecogida por la vulnerabilidad de su hijo, lo que le recordó su propia lucha por abrirse. Miguel, aunque en un principio incrédulo, pronto se llenó de orgullo al ver la valentía que Diego mostraba al compartir sus sentimientos. Diego, eso es maravilloso, respondió Miguel, intentando infundirle confianza. La vida es demasiado corta para dejar de lado lo que sientes. Estoy aquí para apoyarte sin importar lo que decidas. Soledad lo miró con ternura, su corazón se expandió al escuchar a su hijo expresar su verdad. Hijo, siempre será un gran paso ser honesto sobre quiénes somos y lo que deseamos.
Nunca dudes en compartir tus sentimientos con nosotros. Pero en el fondo esa revelación también sacudió su percepción sobre cómo había manejado su propio dilema emocional con Miguel. Con cada palabra compartida, la conexión familiar se tejía en una nueva dirección, pero la tensión aún permanecía. Mientras el aire se iba limpiando gradualmente, Soledad comenzó a formular un nuevo dilema en su mente. Había una pregunta que la atormentaba: ¿sería capaz de liberar estos mismos sentimientos de amor y desamor hacia Miguel, aunque ahora todo parecía más vulnerable y auténtico? Diego, al darse cuenta del estado emocional de su madre, sintió que había más elementos a considerar en esta dinámica reconfortante. Entonces se atrevió a preguntar: ¿y ustedes, mamá y papá, cómo pueden ser más sinceros entre sí? Quizás lo que están sintiendo puede ser parte de algo más grande. Esta última frase atravesó el aire como una flecha. Soledad sintió un escalofrío en la espalda. Había asumido que el diálogo había sido liberador, pero ahora comprendía que la conversación debía avanzar hacia lo crudo y real. Necesitaban desenterrar los secretos que aún existían entre ellos, enfrentarse de una vez por todas a las complejidades de sus relaciones. Mientras todos se sumergían en sus propios pensamientos, una pregunta latente comenzó a circular en la mente de Soledad: ¿cómo gestionar la frágil revolución emocional que había comenzado? La puerta a la verdad se había abierto, pero ¿estaba realmente lista para cruzarla? El desafío estaba claro: la conexión emocional que habían comenzado a cultivar ahora exigía un compromiso a largo plazo. Pero en lo profundo, Soledad sabía que el verdadero camino hacia el crecimiento personal pasaba por enfrentar sus propios sentimientos y reflexionar sobre cómo había amado y dejado de amar. Mientras la sala se llenaba de una calma tensa, Diego, sintiendo el peso de lo que acababa de iniciar, también se preguntó qué implicaciones tendría esto en su condición como hijo y como individuo. La familia se encontraba en un punto crucial, pero ¿serían capaces de ir más allá de las palabras y abrirse completamente los unos a los otros? La incertidumbre dio paso a nuevas preguntas, y la narrativa de sus vidas estaba a punto de dar otro giro inesperado. Diego sintió el aire en la habitación volverse más espeso, casi palpable, como si las palabras aún por pronunciar flotaran en el ambiente, esperando el momento adecuado. La revelación había marcado un punto de inflexión, un territorio inexplorado que tanto su madre como su padre, incapaces de encontrar palabras, temían atravesar. Pero ahora estaba claro que ese primer paso había sido solo el comienzo, había más en juego de lo que inicialmente había imaginado. Mientras observaba a Soledad y Miguel, Diego se adentró en sus propios pensamientos. La incertidumbre lo envolvía como un manto pesado. ¿Era su deseo de ser auténtico un acto egoísta? Pero al mismo tiempo, la lucha interna que vivían sus padres despertaba en él una sensación de responsabilidad por facilitar el diálogo, por convertirse en un catalizador de cambios necesarios. ¿Podemos hablar de esto?, se atrevió a preguntar, rompiendo el silencio con su voz un poco más firme. No solo sobre mí, sino sobre lo que nosotros, como familia, hemos dejado de decir. La idea de abordar no solo su propia realidad, sino también las emociones reprimidas de sus padres debía hacerse, y estaba decidido a no ser el único que avanzara en su camino. Soledad lo miró, sus ojos reflejando la incertidumbre detrás de su mirada. Había comenzado a reconocer que la inseguridad que una vez se había instalado en su matrimonio no era solo un síntoma de su amor por Miguel, sino una desconexión profunda que unía experiencias pasadas con la realidad presente. Sin embargo, enfrentarse a esos fantasmas requeriría valentía, y en este instante, se sintió vulnerable, atrapada en la dualidad entre la protección de su familia y el deseo de abrir su corazón a la verdad. Son tiempos difíciles, Diego, dijo Miguel, rompiendo el silencio. A veces las verdades más profundas duelen, y es más fácil evitar confrontarlas. Pero tú has mostrado una valentía admirable al compartir tu verdad. Es algo que todos necesitamos aprender. Su voz se tornó más suave, como si buscara suavizar la carga que cada uno de ellos llevaba. Diego sentía la urgencia de impulsar el proceso de cambio. Si todos nos permitimos ser vulnerables, tal vez podamos solucionar las cosas que no hemos abordado. O incluso se podría abrir espacio para sanar, sugirió con una resolución renovada. Cada palabra era el eco de su deseo de unir esa brecha emocional que habían creado entre ellos. La atmósfera había cambiado, había un nuevo aire de posibilidad. Pero también la tensión había comenzado a cumplir un nuevo propósito. Soledad tomó una respiración profunda. Creo que tienes razón, hijo.
Quizás he temido que enfrentar lo que siento podría rompernos, reconoció, dejando caer la barrera que había mantenido en su corazón. Sin embargo, esa decisión no era suficiente para Diego. Sabía que el cambio real requeriría esfuerzo sostenido y que cada miembro de la familia tenía que comprometerse a avanzar más allá de su zona de confort. Se preguntaba si podría encontrar formas de ayudar a sus padres a descubrir sus propios sentimientos, lo que a la vez le permitiría a él continuar su viaje personal. Mientras esa conversación sobre vulnerabilidad florecía, el recuerdo de su madre cargando un viejo álbum de fotos se deslizó en su mente. Quizás había más recuerdos que preservar, nuevas maneras de conectar que aún no habían explorado. Estas interacciones familiares, a su vez, podían ser el camino hacia un entendimiento más profundo de ellos mismos. Diego, con un renovado sentido de propósito, sintió que no solo estaba enfrentando su verdad, sino también convirtiéndose en el núcleo de un cambio generacional. La noción de que sus vivencias podrían abrirles la puerta a sus padres lo llenaba de un vigor inesperado. Pero ahora, la pregunta latente que lo asaltaba era, ¿podría realmente ayudar a sus padres a enfrentar su propia verdad sin colocar su propia identidad en juego? El aire en la habitación cambió de nuevo, como si cada uno de ellos supiera que el puerto hacia una nueva conexión estaba a la vista, pero que este viaje ya no dependería solo de palabras, sino de acciones, decisiones y ese arduo proceso de aceptar lo inaceptable. El momento había llegado, pero ¿qué camino elegirían? Diego tomó una respiración profunda, sintiendo la presión de la conversación que se avecinaba. En su mente una estrategia comenzaba a tomar forma. Sabía que para que su familia pudiera explorar sus verdades ocultas, necesitaba establecer un espacio seguro para cada uno. Era fundamental que él también compartiera su propia vulnerabilidad. Así una idea emergió, proponer un ritual familiar, un encuentro donde todos pudieran hablar sin juicios ni interrupciones. ¿Y si hacemos algo diferente?, sugirió, viendo la curiosidad en los rostros de sus padres. Podríamos dedicar una noche para compartir momentos importantes de nuestras vidas, lo que hemos callado y lo que queremos expresar. Un espacio donde cada uno pueda hablar libremente. Soledad asintió lentamente y Diego notó que la idea comenzaba a germinar en su madre. Miguel, por otro lado, frunció el ceño como si el concepto de confrontación directa le produjera incomodidad. Pero esa era precisamente la intención de Diego, no podía permitir que el miedo los retuviera en la superficie, debía haber una profundidad donde pudieran navegar juntos. Sé que no será fácil, continuó Diego, sosteniendo la mirada de ambos. Es un reto emocional, pero tal vez sea el primer paso para sanar. Con cada palabra, el adolescente sentía una chispa creciente de determinación. Quería cultivar la empatía y el entendimiento en su hogar. Después de todo, si los tres compartían sus luchas, también lo harían sus triunfos. Esta conexión iba más allá de lo superficial, estaba destinada a ser el mecanismo que reconfigurara su dinámica familiar. Mientras planteaba esta idea, recordó sus propias experiencias previas. Cada vez que había abierto su corazón, a menudo se había sentido más ligero, como si cada palabra liberara parte de una carga invisible que llevaba dentro. Diego imaginó que si sus padres se atrevían a hacer lo mismo, podría transformarse no solo su relación, sino la percepción de ellos mismos como individuos en el proceso. Puedo ayudarles a guiar la conversación, si así lo desean, agregó, su voz anticipando un compromiso genuino a construir un espacio de seguridad. ¿Podemos hacer esto juntos? La respuesta de Miguel fue incierta, pero con un leve asentir que predisponía a la aceptación. Al caer la noche, Diego se encontró junto a Soledad y Miguel, rodeados por luz de velas en la mesa del comedor, un símbolo de la fragilidad y belleza del momento. Las primeras palabras de su madre fueron cautelosas, como si una marea de años de sentimientos reprimidos comenzara a aflorar. Yo he estado sintiendo que hay cosas no dichas, miedo a la connotación de esas palabras, comenzó Soledad, su voz temblorosa. Miguel, sintiéndose a la defensiva, interrumpió. Pero en realidad necesitamos hacer esto. A veces es mejor dejar el pasado atrás. Pero a medida que Diego veía el tumulto de emociones en sus padres, entendió que esa era la esencia del trabajo que estaba comenzando. No solo se trataba de compartir el dolor, era una invitación a redescubrir su amor, a enfrentar las verdades que los habían mantenido distantes. La velada transcurrió entre silencios, nervios y lágrimas, y Diego trataba de mantener el rumbo, alentando a que cada pequeño paso contara.
Se sentía como un líder en un terreno desconocido, vigilando las tensiones con cada palabra que se compartía. Mientras sus padres comenzaban a abrirse, Diego percibió que, aunque la incomodidad era palpable, había un hilo de conexión sutil entre ellos, un insinuar de la posibilidad de sanación más allá de sus palabras. Sin embargo, el nudo en su estómago no desaparecía. La verdad estaba sobre la mesa, pero porque seguía sintiendo que el camino estaba lleno de obstáculos. Antes de que la noche concluyera, se dio cuenta de que no solo buscaba el bienestar de sus padres, también lidiaba con su propio temor de desvelar más de lo que estaba dispuesto a exponer. La pregunta que lo atormentaba cobraba fuerza: ¿cuánto estaba realmente listo para compartir de sí mismo? Con esa inquietud en la mente miró a sus padres, sintiendo el peso del reto en su interior. El viaje apenas comenzaba, y Diego sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solo su propio desarrollo, sino también la secuencia del futuro familiar que todos anhelaban construir. A medida que un nuevo amanecer se acercaba, un eco persistente resonaba en su mente: ¿podría realmente ser el catalizador que su familia necesitaba? Diego se despertó esa mañana sintiéndose diferente, como si el peso invisible de la noche anterior hubiera comenzado a despejarse. Sin embargo, la inquietud seguía latente. En su pecho las preguntas danzaban: ¿realmente estaba preparado para abrirse? ¿Cómo se sentiría al compartir sus propios miedos e inseguridades con sus padres? Mientras se preparaba para el colegio, recordó el ambiente que había creado en casa y cómo los rostros de sus padres habían comenzado a iluminarse, aunque solo fuera un poco, durante la conversación. Esa luz era frágil y debía ser alimentada. Diego decidió que no podía permitir que esa chispa se apagara. Hoy será un buen día para seguir construyendo, pensó. En la escuela, sin embargo, todo parecía en contra de sus buenos propósitos. La rutina se reanudó con una asignatura de historia que le resultó particularmente tediosa. La profesora discutía sobre eventos lejanos, mientras en su mente resonaban ecos familiares. Su historia personal parecía mucho más significativa que cualquier fecha o nombre de un rey que hubiera gobernado siglos atrás. En ese momento, la noción de su vida como un libro en constante reescritura cobró fuerza. Al finalizar la jornada, se sentó en el banco de un parque cercano. Era su refugio. Allí, con el murmullo del viento entre los árboles y el canto de algunos pájaros, comenzó a escribir. Palabras fluyeron sobre la página, una mezcla de reflexiones y dudas. Las letras se convirtieron en un espejo de su pensamiento, donde podía ver reflejadas tanto su vulnerabilidad como su resoluta determinación por avanzar. ¿Por qué no todos pueden comunicarse así?, se preguntó. Escribir le daba la libertad de expresar lo que en voz alta le costaba. Pero esta vez decidió que no solo debía hacerlo en privado. Esa misma vulnerabilidad que se había acumulado, debía ser compartida. En su intimidad estaba desarrollando una estrategia: abrir su corazón al mundo real, no solo a través de cartas o diarios, sino directamente frente a aquellos que hasta ahora veía como su mayor desafío. Esa noche, Diego se sentó con sus padres nuevamente. Sabía que debía ser más que un facilitador en su proceso. Les habló de su propia lucha, de cómo, a pesar de la cercanía que habían comenzado a construir, la idea de ser aún más transparente lo aterraba. Utilizó sus notas como guía, pasando las páginas que había escrito antes. Con una mezcla de incertidumbre y valentía, pidió el turno de la palabra en el ritual que había propuesto. Quiero hablar de lo que me pesa, de lo que me ha hecho sentir solo entre ustedes, comenzó. Las miradas de Soledad y Miguel se centraron en él, llenas de atención y expectativa. Con cada palabra que pronunció, sintió que la carga se aligeraba. La tensión dejó de ser solo suya y se convirtió en un hilo común entre todos. El diálogo se transformó y de las sombras emergieron tanto sus temores como sus anhelos genuinos. La respuesta de sus padres fue palpable. Soledad lo alentó a seguir hablando, mientras Miguel, con sus labios apretados y un brillo en los ojos, parecía estar considerando sus propias palabras no dichas. La noche se volvió un espacio seguro, un intercambio emocional que les unía más allá de los silencios incómodos del pasado. A medida que avanzaban, sin embargo, Miguel hizo una pregunta que cambió el tono de la conversación. Diego, ¿alguna vez te has sentido como un extraño en esta familia? Esa interrogante retumbó en el aire, y Diego sintió que su corazón latía con fuerza. Esa pregunta desnudaba una verdad incómoda. La velada continuó sin poder contener el torbellino que acababa de desencadenarse.
Diego se dio cuenta de que ese sería un punto de inflexión. Más que nunca necesitaba explorar su propia identidad en un contexto familiar, pero también consideró lo que realmente hacía falta. Mientras la noche avanzaba y las velas comenzaban a desvanecerse, Diego entendió que la apuesta por el cambio sería aún más complicada de lo que había imaginado. Sus propios sentimientos perduraban y una revelación comenzó a asentarse: debía enfrentar no solo su historia individual, sino las expectativas que venían de aquellos a quienes amas. Así, en el eco de esa noche, Diego sabía que había tomado decisiones que guiarían su camino, pero dejó a un lado la idea de que todo terminaba ahí. Porque en el horizonte de su desarrollo personal, la pregunta persistía: ¿podría deshacerse de las paredes que lo separaban de esos secretos que su padre nunca compartió, que podrían desvelar aún más sobre su legado familiar? Diego se despertó al día siguiente con una mezcla de expectativa y temor. Su conversación de la noche anterior había logrado abrir una brecha en su corazón, pero también la había inundado de nuevos interrogantes. Aquella pregunta de su padre resonaba más fuerte en su mente: ¿te has sentido como un extraño en esta familia? La vulnerabilidad que había sentido al hablar con sus padres se había transformado en un compromiso de enfrentar la verdad, no solo de sí mismo, sino de su entorno familiar. Al llegar al colegio, una inquietud diferente lo acompañaba. Se dio cuenta de que probablemente necesitaría hablar con sus amigos sobre las tensiones en casa. Aquella era otra puerta que debía abrir, una que lo podría conectar más profundamente con quienes lo rodeaban. La idea lo paralizaba y lo empujaba al mismo tiempo. Ya no podía esconder sus sentimientos, era hora de compartir. La jornada se deslizó entre clases que parecían repletas de ruido, pero él programaba mentalmente un encuentro con su mejor amigo, Lucas. Cada minuto que pasaba en el aula se sentía como una eternidad. La imagen de Lucas, con su risa contagiosa y su leal disposición, lo alentaba a dar ese siguiente paso. Durante el almuerzo, Diego se sentó frente a Lucas en una mesa del comedor. Con el ruido de los platos resonando a su alrededor, sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, la determinación de ser honesto lo empujó a hablar. «Lucas, hay algo de lo que necesito hablar contigo». La seriedad en su tono hizo que su amigo alzara una ceja, mostrando interés inmediato. Diego se sumergió en su relato, compartiendo sus pensamientos sobre la familia y los temores que lo habían ido consumiendo. Con cada palabra, el peso sobre sus hombros comenzó a desvanecerse. Fue liberador saber que ya no estaba solo en su lucha interna, había alguien a su lado dispuesto a escuchar. «A veces siento que no encajo», confesó. «Como si estuviera separado de ellos por un muro invisible que no puedo derribar». Lucas le miró y, en lugar de ofrecer una simple palabra de consuelo, le compartió una experiencia propia que resonaba en la incertidumbre de Diego. A pesar de sus diferencias, encontraron un punto en común: ambos lidiaban con la idea de pertenencia. Esa conversación no solo fortaleció su lazo de amistad, sino que iluminó un camino que Diego no había considerado, el de abrirse a otros de manera auténtica. Era un proceso en evolución, cada interacción se convertía en una oportunidad de crecer y descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Más tarde, mientras caminaba hacia casa, se sintió ligero, como si un peso incómodo se hubiera disipado. No obstante, otra pregunta lo atormentaba: ¿qué pasaría cuando comenzara a explorar los secretos que su padre había guardado durante tanto tiempo? Mientras cruzaba el umbral de su hogar, la idea de desentrañar esas historias ocultas lo intimidaba, pero también lo intrigaba. Esa noche, tras la cena, Diego decidió que había llegado el momento. El silencio en la sala le pareció ensordecedor. Con una mezcla de ansiedad y determinación, se dirigió hacia el libro de notas que había dejado sobre la mesa. Allí estaban sus pensamientos, sus dudas y sus sueños. Pero ahora había un nuevo objetivo: conocer la historia de su padre, entender las raíces de su propio ser. «Papá, ¿podrías contarme sobre tu infancia?», preguntó, sintiendo como un torbellino de emociones comenzaba a gestarse en su interior. El rostro de Miguel se volvió serio, algo en esa simple pregunta pareció abrir una ventana hacia un diálogo preparado para el descubrimiento. Mientras la noche se extendía, Diego sintió que el viaje apenas comenzaba. La verdad lo esperaba ahí, oculta tras las palabras de su padre, y ese momento podría ser el hilo que conectase su identidad con la de su familia. La incertidumbre lo abrazaba, pero un destello de posibilidad brillaba en medio de la oscuridad. ¿Qué revelaciones emergían ante él, y cómo esas verdades cambiarían la percepción que tenía de su propio legado familiar?
La conversación con su padre quedó suspendida en el aire, una promesa de que el pasado pronto se desdoblaría ante él. Esa búsqueda por conocer sus raíces no era solo un camino hacia la historia familiar, era un viaje hacia sí mismo. Mientras las horas avanzaban, Diego se sintió como si estuviera en la antesala de una revelación vital. Su mente se llenó de preguntas, ansias y una imperiosa necesidad de entender quiénes eran realmente sus padres más allá de lo que siempre había visto. A la mañana siguiente el eco de la inquietud se instaló de nuevo en su pecho. No era suficiente con compartir sus pensamientos con Lucas, necesitaba un enfoque más profundo, una forma de canalizar todo lo que estaba acumulando dentro de sí. En el camino al colegio examinó su entorno, el ruido de la ciudad, los rostros anónimos de sus compañeros, todos atrapados en su propia narrativa. La clase de historia se convirtió en un refugio. Mientras el profesor hablaba sobre distintas civilizaciones y sus legados, Diego sintió que la historia no era solo una serie de eventos, era un mapa de vínculos humanos. Las experiencias, buenos y malos, eran las piezas de un rompecabezas que definían no solo a los individuos, sino también a las familias y a las comunidades. Todo está interconectado, pensó, respirando con más claridad. El descanso del mediodía llegó, y con él la oportunidad de compartir sus pensamientos. Diego buscó a Lucas, ansioso por plantear nuevos enfoques en su búsqueda de la verdad. ¿Y si cada historia, la mía y la de mi padre, son capítulos de un libro más grande?, sugirió, intentando captar la atención de su amigo. Lucas lo miró intrigado y dispuesto a contribuir. Tal vez lo que necesitas es una estrategia, le dijo. Haz un diario. Escribe lo que sientes, lo que quieres saber. La propuesta resonó con Diego. Era un enfoque tangible, un método para organizar sus pensamientos y emociones. Escribir me permitirá reflexionar y entender mejor, se dijo, sintiendo que por primera vez estaba tomando el control de su narrativa personal. Mientras se despedían ese día, ambos se desearon ánimo, una motivación compartida que los uniría más. Esa tarde Diego se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla como la luz que guiaba su búsqueda. Comenzó a escribir, dejando fluir sus pensamientos en un torrente de palabras que delineaban su búsqueda. Reflexionó sobre sus sentimientos de desconexión familiar, sus sueños y el legado de su padre que por fin comenzaba a tomar forma en su mente. A medida que escribía, brotaban recuerdos de risas y tensiones, momentos aparentemente banales que ahora se convertían en piezas cruciales del rompecabezas personal. La práctica del diario no solo se convirtió en un espacio para liberar sus pensamientos, se transformó en un espejo donde podía ver su evolución. Decidió documentar no solo el viaje hacia su padre, sino también hacia sus propios deseos y aspiraciones. ¿Quién era él realmente? ¿Qué quería construir en su vida independientemente de sus raíces? Esa noche, después de un largo día de introspección y escritura, Diego se sintió más sereno. Sin embargo, una inquietud persistía: ¿cómo sería realmente su padre cuando finalmente hablara de su pasado? La anticipación palpitaba en su interior, una mezcla de ansiedad y curiosidad que llevaba a pensar en el encuentro que se avecinaba. Saber quién fue su padre podría cambiarlo todo, y eso lo aterraba. Cuando se despidió de su laptop, un rayo de claridad iluminó su mente. Mañana será el día en que buscaré profundizar aún más en nuestra historia. Se sentía preparado, pero a la vez, un rastro de dudas lo acechaba. Había llegado el momento de enfrentar la historia familiar y la pregunta inminente que lo dominaría en el siguiente capítulo: ¿las verdades que conocería lo acercarían a su padre o lo pondrían en conflicto con lo que había idealizado? La mañana se alzó sobre la ciudad como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y temores por descubrir. Diego miró por la ventana de su habitación, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de emprender. Hoy no se trataba solo de una conversación con su padre, era un viaje hacia la verdad, una inmersión en las aguas profundas de su propia historia personal. Con la mente rebosante de preguntas, tomó su diario y escribió una lista de temas que necesitaba abordar: sus miedos, sus expectativas y la añoranza de conocer a su padre como un ser completo y no solo a través de historias fragmentadas. Esto era más que recordar, representaba una necesidad de validarse a sí mismo en el contexto de un legado que todavía sentía esquivo. Al llegar a la escuela, Diego buscó a Lucas con la esperanza de reforzar su decisión. No puedo evitar sentir que me estoy acercando a una verdad que podría cambiarlo todo, le confesó. Lucas, como siempre, fue el ancla que necesitaba. A veces las verdades son más difíciles de aceptar que la ignorancia,
le respondió con una sinceridad que resonó en el pecho de Diego. Pero no puedes arrastrar ese peso solo. Debes estar preparado para lo que encuentres. Las horas transcurrieron y la clase de historia pasó de ser un refugio a un espacio caótico de reflexión. Cada lección sobre civilizaciones perdidas resonaba con su búsqueda personal. ¿Qué legado había dejado su padre? Diego comenzó a cuestionar si había algo más oscuro en su linaje, algo que pudiera desatar conflictos internos. Aún así, la determinación de buscar su verdad se mantenía firme. Después de clases, Diego se dirigió a casa, la mente nublada por una maraña de pensamientos. La imagen de su padre en los escasos recuerdos que poseía, emergía en su mente, un hombre serio, distante, un enigma que había cargado con él toda su vida. Sus pasos se detuvieron en la entrada, y un rayo de valentía le iluminó. Estaba dispuesto a escuchar lo que decía su padre, sin importar lo que eso pudiera implicar. La conversación fue inminente. En la sala de estar, Diego respiró hondo, sintiendo cada inhalación como una preparación para la revelación. Su padre lo miró con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Quiero saber sobre nuestro pasado, sobre ti y sobre nosotros, comenzó Diego, la voz firme aunque su corazón disparado. Había un miedo palpable, pero también una determinación que le infundía valor. A medida que su padre comenzó a hablar, las palabras comenzaron a fluir lentamente, como si cada una de ellas fuera una llave que abría una puerta cerrada por años. Diego escuchó atentamente. Su padre compartió fragmentos de su infancia, de decisiones difíciles, de errores que había forjado su vida. Entre las historias, Diego empezó a discernir un amor oculto, un deseo de protección que había alimentado la distancia entre ellos. A lo largo de la charla, Diego comprendía que cada revelación sumaba a su entendimiento, pero también generaba más dudas. Había verdades crudas y vulnerabilidades expuestas, pero los nuevos elementos de su historia prometían un camino hacia la conexión. Sin embargo, a medida que el diálogo continuaba, también empezaba a nacer un conflicto interno en Diego, como lidiar con la imagen idealizada que había construido de su padre en contraste con la realidad cruda que estaba descubriendo. La conversación concluyó, dejando un vacío de emociones que Diego todavía no sabía cómo llenar. Se sentó en la oscuridad de su habitación, mirando sus notas, asumiendo el papel de un detective de su propia vida. Pero había un nuevo dilema. La carga de las revelaciones y la mezcla de sentimientos encontrados le provocaban una inestabilidad que temía no poder manejar. El camino por delante se presentaba lleno de matices. Diego comprendió que las verdades pueden ser liberadoras, pero también destructivas. Mientras cerraba su diario, un pensamiento lo iluminó, estaba en la encrucijada del autodescubrimiento. ¿Qué haré con la verdad que acabo de conocer?, se preguntó. Sintiendo que la vida, en su complejidad, apenas comenzaba a revelarse ante él. En ese punto un nuevo desafío se gesta en su interior, enfrentar la realidad de sus emociones, entender cuál sería su próximo movimiento. ¿Continuaría desvelando los secretos del pasado, o se retiraría ante la incomodidad de lo descubierto? La respuesta se nublaba en su mente, dejándole con una inquietante expectativa de lo que podría deparar el futuro. El sol asomó por la ventana de Diego, iluminando su habitación y trayendo consigo una sensación de renacimiento. Había asistido a la catarsis de escuchar y compartir, y con cada conversación, había logrado abrirse a nuevas comprensiones sobre su identidad y su familia. La charla con Miguel había sido un hito y aunque habían surgido preocupaciones, la conexión parecía más sólida que nunca. Diego se sentó en su escritorio, el diario abierto frente a él. Cada palabra escrita en las páginas reflejaba sus dudas, sus temores y sobre todo, sus anhelos. Miró las notas que había escrito la noche anterior, y una determinación fresca llenó su corazón. Comprendió que la búsqueda de la verdad sobre su padre no era solo un viaje al pasado, se trataba de entenderse a sí mismo en el presente. Hoy es el día de dar un paso más, se dijo con firmeza. Sabía que al hablar de su propia verdad, podría ayudar tanto a sí mismo como a sus padres a lidiar con los ecos de las conversaciones recién iniciadas. Decidió que debía invitar a Miguel y Soledad a compartir de nuevo, esta vez en términos de los sentimientos que habían emergido tras la conversación inicial sobre su pasado. A la hora de la cena, la atmósfera en la mesa estaba cargada de expectativa. Diego observó las miradas de su madre y su padre, cada uno con sus propias cargas, y un pequeño remolino de nervios surgió en su estómago. Tengo algo importante que decirles, comenzó.
Al ver la atención de ambos, sintió que estaba ante sus aliados más cercanos. Desde que hemos empezado a hablar de nuestras historias y emociones, he encontrado la valentía para abrirme más. Siento que necesitamos seguir este camino juntos, explicó, notando que el interés de sus padres se intensificaba. No solo queremos conocernos unos a otros, sino también ser más honestos sobre nosotros mismos, continuó. Soledad, más emocionada que nunca, asintió. Estoy dispuesta a compartir lo que siento y lo que necesito de nuestra familia. No solo se trata de Diego, sino de todos nosotros reconociendo nuestras vulnerabilidades, agregó, mirando a Miguel con complicidad. Diego no pudo contener una sonrisa. Exactamente, mamá. Cada uno tiene algo que aportar. Todos estamos en diferentes etapas de un mismo viaje, y es hora de cruzar juntos esa frontera. Miguel, aunque un poco renuente, pareció procesar las palabras de su esposa e hijo. Esto va más allá de regalos o silencios. Debo aprender a expresar lo que siento, y no a construir muros, admitió, su voz llena de sinceridad. La conversación fue fluyendo como un torrente liberador. Diego, Soledad y Miguel comenzaron a comunicarse desde el alma, sin juicios ni defensas. Compartieron anécdotas que habían estado enterradas y se dieron cuenta de que las penas, aunque dolorosas, podían ser aún más fuertes si se llevaban juntas. Mientras hablaban, Diego sintió como si cada revelación fuera un ladrillo que se retiraba de la muralla de incomunicación. La conexión familiar se fortalecía, cada risa y cada lágrima dejada atrás solidificaban el lazo de amor inquebrantable que siempre había estado presente, y ahora era visible. La cena se alargó en un maratón de emociones. Al final, con el aire cargado de nuevos entendimientos, Diego sintió que había logrado algo significativo. No solo había abierto la puerta para expresarse, sino que también había convocado a sus padres a unirse en su propia liberación emocional. Esa noche, al regresar a su habitación, Diego escribió frenéticamente en su diario. Cada palabra que volaba de su mente a la página era una celebración de lo que habían logrado juntos. Se dedicó a reflexionar sobre cómo su familia se había transformado, dejando atrás las sombras de las incomunicaciones anteriores. Así, la mañana siguiente no solo se alzó como un nuevo día, sino como el comienzo de un capítulo renovado. Diego había crecido, había conquistado su miedo y había edificado un puente de sensibilidad entre los tres, permitiendo que el amor fluya libremente en su hogar. El conflicto que antes sentía se había disuelto en un aire de comprensión y aceptación. Con la convicción firme de que el cambio comenzaba desde adentro, Diego se preparó para enfrentar el mundo exterior con una nueva energía. Darse cuenta de que la comunicación genuina abre caminos para el entendimiento había sido su mayor logro. Ahora, sus pasos resonaban con confianza. Los días siguientes estuvieron marcados por ajustes y aprendizajes. Miguel empezó a ser más expresivo, y Soledad se sentía más cómoda al compartir sus sentimientos. Diego, a su vez, continuó abriendo su corazón, no solo a su familia, sino también a sus amigos. La vida se sentía más plena, más rica en matices y promesas. Había alcanzado lo que nunca pensó que podría, una conexión honesta y profunda con quienes amaba. Diego, sintiendo el peso de la historia familiar en su espalda, comenzó a trazar un futuro lleno de posibilidades, sabiendo que cualquier desafío que viniera podría ser enfrentado con el amor y la comunicación que ahora cobraban vida en su hogar. Finalmente, mientras cerraba su diario, una sonrisa se dibujó en su rostro. Había transformado su vida al decidir no callar más, al mostrar su verdadero yo, un adulto en formación, listo para conectarse y crecer a partir de cada experiencia. El ciclo de la vida, con todas sus complejidades, podía ser enfrentado con tanta pasión como amor, dejando atrás los pesos que los habían mantenido en silencio. Diego se sentía en paz. Y por primera vez en mucho tiempo podía mirar al futuro con esperanza. No esperen ni un segundo más para compartir esta inspiradora historia con al menos 5 amigos que necesitan escucharla y ver la magia de la superación personal. Muestren su apoyo al canal y suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que cambiarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Este es el momento de transformar vidas juntos.